¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Vamos a seguir esperando que lleguen sus compañeras. Mientras van llegando, voy a poner un video de la plataforma y ahí vamos a aprovechar en que vayan entrando sus compañeras. Lo que sí no voy a hacer es grabar el video en esta sesión porque hay videos que reclaman la autoría y no sé cómo dárselas y ya me han puesto 3 observaciones en YouTube. ¿Ya? Entonces voy a dejar de... Interesante pregunta para ti. A ver, un momento. ¿Sabías que tu Algo se quedó acá. también implica cierta responsabilidad? Entonces, ¿qué es lo que nos quiso decir este video? ¿O qué se quiso transmitir a través de este video? Que nuestra libertad no es solamente de hacer lo que nos parece, ¿no? Está relacionada a todos los ámbitos de la vida. A veces pensamos que solamente es para hacer lo que yo quiero, porque me gusta, pero no necesariamente es así, ¿no? La libertad la han expresado de diferentes formas. Por ejemplo, ¿cuáles son las que ustedes han, del video que hemos escuchado, cuáles son aquellas que le han llamado más la atención? ¿Alguna les llamó la atención? ¿Le entendieron de repente o no lo entendieron también? Puede ser, ¿no? ¿No? Mencionaba que eres libre de ser feliz o de ser infeliz. Eres libre de amar o de no amar, ¿no? Eres libre de aprender o de no aprender. O sea, la libertad en ese enfoque que le están dando eh, tiene que ver con diferentes ámbitos, ¿no? No solamente está relacionado a lo que normalmente pensaríamos en hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Porque no necesariamente es eso. Ahora, entender la libertad de las personas, primero entender nuestra propia libertad y después entender la libertad del otro, que están relacionadas, porque donde termina mi libertad es donde empieza la del otro. Yo no soy libre de imponerme ante las personas, porque yo quiero que así sea y así se tiene que hacer. Eso no es libertad. Porque yo no puedo afectar ese mismo derecho que tengo yo en las otras personas, ¿no? Si yo pretendo querer ser libre, esa libertad tiene que ser parte de la libertad que le corresponde poder y tener a los que me rodean también. Y eso a veces es un poquito complicado cuando nosotros lo queremos enseñar. Y nuevamente vuelvo al ejemplo de la lonchera, de prestar sus juguetes cuando los llevan al colegio. Yo prefería decirle a las mamás que no los manden con juguetes, porque si los mandan con juguetes, necesariamente los van a tener que prestar, porque se los van a pedir, y si no quiere prestar, mejor que no los lleve, ¿no? Entonces, ya las mamás estaban advertidas y ya ellas tenían que ver cómo hacer para que el hijo no lleve el juguete. Porque decirle, tienes que prestarle a tu compañero, no seas egoísta, tampoco es correcto, ¿no? Porque él quiere que yo le preste un juguete, yo le tengo que prestar, ¿y dónde está mi capacidad o mi posibilidad de decir que no? Y eso de decir no es una habilidad social básica, ¿no? Que no siempre nos ayudan a desarrollarla. Y a veces aceptamos y aceptamos cosas que no queremos, cosas que no nos gustan porque nos dan pena, porque pobrecito, o porque, bueno, pues si no se va a molestar conmigo, ya no va a querer ser mi amigo o mi amiga, y aceptamos, y no podemos decir no. Y los niños, al menos en este tiempo, a mí personalmente me parece que es algo que tienen que aprender a decir, ¿no? A valorar su libertad sin que ésta se vuelva un libertinaje, o sea, no se desborde. La libertad que tienen como seres humanos para poder manifestar sus emociones, para poder desarrollarse, manifestar su creatividad, ¿no? Relacionarse con el arte. Y el arte, pues, no se encasilla solamente en la pintura, en la música, en la escultura o en las danzas, ¿no? Otras expresiones artísticas. Y no solamente hace arte el que va a la escuela de arte, puedes hacerlo también con objetos
de tu entorno y crear una casita para tu chanchito de tierra o hacer una especie de, de ciudad para las hormigas. Y entonces ahí también hay un arte, ¿no? De repente no sea un arte comercial, pero sin embargo está desarrollando en niños su creatividad y está generando con esa creatividad espacios, está creando ambientes, ¿no? Entonces ahí también hay un arte, que es, como les digo, importante que nosotros podamos tener en cuenta y que los niños tengan esos espacios. El juego ayuda a que el niño pueda tener esa libertad, ¿no? Cuando entran los niños a los sectores, el juego libre, donde ellos escogen qué cosa quieren jugar, con qué van a jugar, de repente quiénes van a participar, eh, darles la oportunidad que puedan escoger otros lugares también y para que puedan experimentar jugar con otros materiales, eso también va a desarrollar en ellos esa capacidad de elegir, que es libertad, y esa capacidad de crear, ¿no? Porque ellos crean historias, situaciones, mientras están jugando, utilizando los materiales del aula, están creando, ¿no? Crean su historia, dice que tú eres la mamá, dice que yo soy la tía, dice que este es el hijito, que el hijito hacía esto, y ellos lo dicen así, ¿no? Dice que, y están creando un libreto, están creando una obra que van a representar en ese momento de juego, que van a vivir y que van a disfrutar. Y no solamente ellos solos, sino con el conjunto. Cuando el niño empieza a apilar los bloques y empieza a construir sus casitas, sus ciudades, todo aquello que empieza a crear a través de los elementos que está utilizando, está desarrollando su libertad en la creación. Buenas tardes, Maribelina, ¿no? Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que propiciar. El ser maestra de educación inicial implica que podamos tener esa capacidad de observar, ¿no? De no invadir, de observar precisamente esas interrelaciones, esas creaciones que tienen los niños, que hacen los niños. Yo recuerdo que cuando mi hijo era chiquito, estaba en inicial de 5 años, y ya, sí, en inicial de 5 años, mi papá, que era su abuelo, mi papá es ingeniero, ya está jubilado hace tiempo, pero a él en esa época estuvo en Puerto Maldonado viendo la realización de un puente, ¿no? Una obra de un puente. Creo que fue en el gobierno de Fujimori, ¿no? Y hicieron varios puentes en Piura, en Puerto Maldonado, ¿no? Sobre Inambari, creo que se llamaba ese lugar. Y yo recuerdo que mi hijo era un niño y él no entendía que era Puerto Maldonado, no entendía que era un departamento del Perú, que el abuelo estaba por allá y él extrañaba al abuelo. Y un día estaba en el colegio y la directora lo ve sentado, él era bien inquieto, lo ve sentado tranquilo y le pregunta, Joaquín, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero te veo triste. Es que a mi abuelito lo han abandonado. ¿Qué? Le dice, porque la directora conocía a mi papá. Sí, son unos malos, lo han llevado a puerto abandonado y lo han dejado allá. Él le había entendido que lo habían abandonado, ¿no? Y qué cosa hacía cuando el abuelo vino, le enseña las fotos de los puentes, de cómo había trabajado, todo. Entonces, ahí él empezó con los bloques a hacer puentes y hacía unos puentes fantásticos, inmensos. También tenía bastantes bloques, ¿no? Con los plegos, con maderitas, hacía unos puentes impresionantes y hacía con los arcos, ¿no? El saber que el abuelo había estado en esta construcción de los puentes, le había enseñado los planos, le había enseñado las fotos, despertó su creatividad y su juego siempre era armar puentes, ¿no? Entonces, estas situaciones hacen que los niños despierten y saber, por ejemplo, tú ves que un niño está haciendo algo y es preguntarle, ¿no? ¿Ay, qué cosa estás haciendo? Ay, qué bonito, a ver, enséñame, explícame, ¿qué es esto? Y de repente por ahí te va a salir una vivencia que él tiene. Ay, estoy haciendo esto porque pasó esto, o la muñeca está enferma, le ha dado el COVID, ¿no? Y la estoy curando, o de repente estoy haciendo una comida que puedan comer más personas porque hay poca plata para comprar los alimentos, cosas, siempre el juego del niño está relacionado con hacer cosas, ¿no? Es una representación
de algo que él ha vivido, de una experiencia que de repente por ahí no la ha entendido bien, y trata de entenderla a través del juego. Y eso nos ayuda a nosotros a conocer a los niños. Y ellos siempre van a buscar un final feliz, porque es la forma que ellos tienen de resolver sus problemas, ¿no? Y esa creatividad va a ir también en función de esas experiencias. Por ejemplo, miren acá. Les quiero compartir. Ven esta. Nosotros no podemos explicar qué cosa ha querido hacer la niña, pero sí podríamos apreciar los colores, ¿no? Las intensidades, las líneas. Y esta combinación de colores, a mí, por ejemplo, me gusta, me parece bonito, ¿no? Si yo quiero encontrar una figura, un paisaje, posiblemente no lo encuentre. Pero sin embargo, acá la niña está expresando algo que a ella le ha gustado, ¿no? Acá también podemos ver, voy a agrandar un poquito más esta imagen, ¿no? Y acá hay un nombre, ¿no? Y acá el niño ha dibujado un rostro, una persona con un montón de líneas y solamente la podemos identificar a través de las líneas negras. Ahora, puede ser que los niños hayan vivido una experiencia de aprendizaje del arte, ¿no? Se les haya mostrado una serie de imágenes, de cuadros, de obras artísticas de tipo, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? Donde los niños han visto diferentes representaciones de él y ellos hayan tratado de hacer su propia obra inspirados en esa obra. Si nosotros enseñamos de repente cuadros de paisajes de flores, ellos van a también plasmar colores, ¿no? Y puede ser que, que lo que quiso enseñar la niña, cuando el trabajo en su tamaño, lo que quiso enseñar la niña acá puede ser un campo de flores, ¿no? Por eso es que vemos diferentes colores entre los verdes, los ocres, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque acá solamente veo las imágenes, pero yo no conozco el contexto que inspiró a la niña a poner todos estos colores en su obra artística. Entonces, en el arte tiene que haber libertad. No le podemos decir al niño, vamos a pintar la flor. Ya, el centro es amarillo, los pétalos son rojos, el tallo y las hojas son verdes. Ya, pintar. Porque eso no es libertad. Primero, porque no todas las flores son el centro amarillo, ni todos los pétalos son rojos. Puede ser la visión que tenga el niño también de por qué ese color, y uno preguntarle, ¿no? ¿Y por qué ese color? Es que ese color a mí me gusta, es mi favorito. Entonces yo quiero una flor de ese color. Y esa sea la razón por la cual el niño está expresando ese color en su flor, pero al mismo tiempo está ejerciendo su libertad. Preguntar, chicas, siempre es importante, porque a veces nosotros, de acuerdo a nuestro pensamiento adulto, a nuestras experiencias, pretendemos interpretar lo que el niño quiere hacer o lo que quiso hacer o por qué hizo algo. Inclusive cuando ocurre una situación conflictiva. Tenías que ser tú siempre haces estas cosas y lo castigas y de repente no fue él el responsable, sino fue el otro niño tranquilo que nunca matan una mosca y él fue el que causó la disputa, el enfrentamiento entre los niños. Por eso es importante preguntar. Preguntar, qué bonito, ¿y por qué hiciste esto? Y ir dando preguntas abiertas para que los niños se expresen. Cuando se presentan situaciones conflictivas, al niño A y al niño B le tienes que preguntar qué pasó. No solo a uno, a los dos, para poder entender la situación. ¿Qué los llevó a enfrentarse, a pegarse, a golpear? ¿No? Porque eso puede volverse a repetir si no entendemos qué es lo que causa. Entonces, la libertad en la expresión, la libertad en el arte, la libertad en escoger en el aula de educación infantil, los niños van a aprender a ejercer su libertad. Entonces, voy a compartir con ustedes.
¿Qué vamos a lograr en esta sesión? Crear materiales educativos de soporte a los derechos del niño. Por ejemplo, cuentos, adivinanzas, cancioneros, etcétera, y los utiliza en una representación artística reflexionando sobre el respeto a la libertad de expresión. Ahora vamos a ver la pluralidad de los lenguajes del arte. El arte no está encasillado, como les mencioné, en una sola manifestación o en unas cuantas, es plural, ¿no? Vamos a encontrar diferentes formas de expresarse en el arte. Los niños tienen una pluralidad de códigos lingüísticos. No se quedan en lo que ven, sino que ven más allá, ¿no? Las ideas surgen de experiencias reales, dando como resultado respuestas y conclusiones reales. Entonces, estas situaciones que los niños crean van a venir de experiencias reales, ¿no? Como les mencionaba, de la experiencia del abuelito que se fue a supervisar la construcción de puentes y el niño empezó a construir puentes, y a puentes muy creativos, bastante complejos, usaba palitos y cosas que los hacían mucho más complejos, realmente eran muy bonitos, ¿no? Entonces, pero parten de experiencias reales, ¿no? Situaciones que los niños han experimentado, han vivido, han visto, los han impresionado o no las han entendido, y entonces en estas representaciones y en ponerlas en manifiesto a través del arte o a través de sus juegos, es que empiezan a comprenderlas. Malaguzzi pretendía que los niños aprendieran a través de hechos reales. Miren esta aula, qué peculiar, ¿no? Cada niño es singular y por eso mismo se relaciona con los otros de diferentes maneras. No todos van a relacionar igual. Hay diferentes formas de relacionarse. A veces los niños que tú ves más extrovertidos, más amigueros, no son precisamente los que tienen más amigos. Y pueden ser aquellos tranquilos, introvertidos, que de repente tú piensas, este niño no tiene amigos, el que conserve más amigos. Porque no se trata solamente de tener cantidad, sino de poder mantener esas amistades, ¿no? Y mantenerlas en el tiempo implica compromiso, implica interés, implica relacionarse, ¿no? Entonces, como les decía, no es porque seas amiguero, sean realmente todos tus amigos, ¿no? Entonces, las formas de relacionarse que tienen las personas van a ir de acuerdo a cómo son ellas, a su temperamento, a las cualidades de su carácter, ¿no? Y somos diferentes. Hay que descubrir las formas que los niños tienen de participar, proceder y elegir. Entonces, eso lo hacemos en nuestros sectores. Preguntas, observas, ves, ¿no? Cómo participan, cómo proceden, cómo eligen, cómo interactúan, con quiénes juegan más, qué tipo de juegos son los que les atrae. Vas conociéndolos sin invadir o sin imponerle algo a ellos, ¿no? Nuestra labor es reconocer y valorar todas las formas de expresión y comunicación que tienen los niños, todas esas formas, descubrirlas, ¿no? Reconocerlas y valorarlas. Ahora, vamos a ver el derecho a la libertad de expresión. Expresión. Tengo derecho a ser escuchado con atención. Tengo libertad de expresar lo que pienso y siento. Me siento feliz con mi maestra y mis amigos, ¿no? Por ejemplo, acá lo vemos en esta imagen. Este video ya lo hemos visto, está en la plataforma, ¿no? Entonces, esta libertad de expresión no solamente es decir las cosas que yo pienso o siento, sino también que me escuchen. Porque ¿qué caso tendría que el niño pueda decir si no hay quien lo escuche? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que escuchar a nuestros niños. ¿Qué problemáticas encontramos en el aula frente a la libertad de expresión y al manejo de los lenguajes artísticos en los niños? ¿Qué problemáticas podemos encontrar? A ver, lluvia de ideas, chicas. ¿Qué problemáticas encontramos en el aula frente a la libertad de expresión y al manejo de los lenguajes artísticos de los niños? A ver, ideas.
¿Cuáles son esas problemáticas, no? En el aula, frente a la libertad de expresión y manejo de los lenguajes artísticos. ¿Qué cosas les pasó a ustedes? ¿Qué cosas vivieron ustedes cuando eran pequeñas? Todavía no han tenido la oportunidad de estar en aula como maestras o como auxiliares, que les hayan permitido ver las interacciones que ocurren. Miss, Bueno, buenas noches, Miss. buenas Bueno, noches. a veces los pequeños quieren, les gusta mucho la témpera, las plastelina, ¿no? Sobre todo. Y a veces, bueno, a veces como maestra uno quiere dejarle que a los niños que jueguen, ¿no? Pero a veces, bueno, cuando uno trabaja de repente en un colegio particular, existen ciertas reglas de cuidar el mobiliario, ¿no? El mobiliario, que a veces viene dirección y, que esto está malogrado, pero a veces yo creo que por ese motivo a veces no dejamos que los niños, pues no, de repente jueguen un poco de más horas con plastelina, porque a veces ellos no quieren tocar, quieren manchar, ¿no? Eso quieren expresar, creo que quieren expresarse de esa manera y a veces nos falta un espacio adecuado para que ellos realicen esta actividad, ¿no? Y que ellos de repente a veces también las mamás también, ¿no? Miss, que no se manche el polo, que no se ensucie, que el polo si ya viene con una manchita, las mamitas a veces vienen a las profesoras, ¿no? Como que si no los cuidáramos y sin embargo no se dan cuenta que eso es que los niños, ¿no? Están trabajando, están expresándose, ¿no? De una manera libre. Claro, ese es, por ejemplo, las dos situaciones que has mencionado son muy ciertas. Y a veces nos limitan, ¿no? Tú quisieras que los niños tuvieran la oportunidad de expresarse, y entonces, ¿qué cosa haces? El ricón de arte no le pones témperas, limitas el uso de plastelina. Por ejemplo, en el colegio donde yo trabajaba tenían que ir con su tablita para amasar la plastelina ahí. Habían siempre niños que se pasaban mal, ¿no? Y sí, pues se manchaba la mesa, tenían que limpiarse con ayudín porque se queda como áspera la mesa después de que usaron la plastelina y ya no pueden trabajar bien. Y como juego trabajo es al comienzo de las clases, entonces, y a nosotras mismas, porque si van a usar témperas, ¿qué cosas les tenemos que poner? Mandiles. El mandilito de plástico. Y el mandilito de plástico que queda bien manchado, ¿dónde lo voy a poner? Porque no puedes esperar a que se seque. No tienes dónde colgarlo. Tienes que pasarle el trapito, limpiarlo ahí con el niño puesto y ponerlo en un rincón donde se puedan poner, pero que no manches, ¿no? Entonces, ¿qué cosa te quita? Tiempo. Entonces, como te quita tiempo, te da más trabajo, y aún a veces así se manchan los niños, porque por ahí hay alguno que fue con su mano sucia y le agarró al otro que ya lo habías dejado limpio. Entonces, Sí, a veces también le incomodan los mandiles, no se los quieren poner porque les ya están fastidia, ¿no? viejos, están rotos, les arañan el cuerpo y todo eso, ¿no? Porque sí, pues no son de la mejor calidad necesariamente, pues, ¿no? Depende del tipo de plástico. Entonces, esas son limitaciones, son aspectos que van a, de alguna manera, limitar esa posibilidad de expresión que tiene el niño a través del arte, porque no les damos con facilidad los materiales porque nos generan de repente el desorden, nos generan más trabajo y ya no podemos mantener o manejar las situaciones dentro del aula. Entonces, esas dos, ¿no? El cuidado del mobiliario, ¿no? Las quejas de los padres por ensuciarse con témpera a los niños van a limitar justamente esta libertad. ¿Alguna otra que de repente no hayamos visto? También podría ser, por ejemplo, bueno, ahorita lo que trabaja es todo, se trabaja virtualmente, los padres mucho limitan a los niños. A veces ellos quieren expresarse libremente y los papás están ahí, las mamitas no le dejan esto que hable mucho, están que lo apagan el audio también. Cuando van a pintar, no que pinten libremente, pero los papás no, tienes que hacer esto, tienes que pintar acá. Entonces los papás más que todo limitan mucho bueno, este tipo de virtualidad, ¿no? A los niños. Sí, y eso es verdad, esa es una realidad que estamos viendo, ¿no? Y sí, que les apagan el micrófono, están diciendo, siéntate, hazlo bien, mira, esto, y los tienen controlados y la libertad se fue, porque el niño no se puede mover como en el aula.
¿no? Tiene que estar conectado a la pantalla, no se puede mover, quiero ir a sacar un color o quiero ir a sacar, no puede ir a sacar su cartuchera, a buscarla, porque todo lo tiene que tener ahí. Que en el aula podría hacerlo, ¿no? O podría ir donde el amiguito a ver qué cosa estás haciendo, a ver, ay, qué bonito, yo también voy a hacer lo mismo, o voy a aumentarle. No hay esa posibilidad de interacción que tienen los niños, entonces esa libertad también se ha visto limitada en este tiempo por la pandemia. ¿Alguna otra forma o que vemos en el aula que limite la libertad de nuestros niños? ¿Una más? Profesora, buenas noches. ¿Puedo Buenas participar? noches. Claro. Sí, profesora, podría ser también cuando trabajan los niños con libros, por ejemplo, en los libros vienen que es indicaciones. Uh-huh. Entonces, a veces los niños quieren pintar como ellos les gustaría. Eso también les limita en una parte, ¿no? Y en ese aspecto, ¿no, Miss? Claro, tienes toda la razón. ¿Cómo se podría hacer entender a veces los niños como son pequeños, a veces no entienden? El asunto sería que los niños iniciales no deberían de usar libros. En mi opinión, no deberían de usar libros. Porque el libro, si bien es cierto, lo que va es un trabajo mucho más estructurado, tiene diferentes actividades, nos da menos trabajo a nosotros también, porque si no tendríamos que diseñar y crear nosotros, pero bien dices tú, el libro tiene sus consignas que se tienen que respetar. Dime, María Ubelina. Miss, buenas noches Buenas noches. compañeras. Lo que he visto, por ejemplo, cuando fue mi niño inicial, fue limitación, por ejemplo, en el desarrollo de la psicomotricidad. Lo realizaban de manera muy general y en poco tiempo. Era como un taller una vez o dos veces al mes por el espacio. Eran espacios pequeños y todos tenían mesitas en todo el aula y las divisiones para poner los libros, nos pedían compendios de libros, cada área tenía un compendio de libros, y si cuando llegaban temprano les daban los juegos para que puedan desarrollar, pero la psicomotricidad no la realizaban porque no había espacio, porque en un patio tenían que estar 3 años, 4 años, 5 años y turnarse por el espacio. Y la copiosidad de lo que avanzaban, o sea, necesitaban avanzar hoja tras hoja de todos los libros, porque eran un compendio grande. Y decían pues que tenía que salir haciendo la suma, la resta, y tenía que hacer la recta numérica, el niño tenía que terminar leyendo, tenía que copiar la pizarra en 5 años. Mi hijo de verdad que ya no quería saber más nada, no copiaba la pizarra, se atrasaba. Otros niños allá en exposición de lo que tenían que leer en pizarra, y de verdad que fue un poquito frustrante para mi niño en ese sentido. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es el espacio, ¿no? Los espacios limitados que no permiten moverse y expresarse con el movimiento a los niños. Porque tener un taller de motricidad 2 veces al mes, pues no es, ¿no? Y nosotros sabemos que mientras más chicos, más necesidades de moverse tienen. Entonces, a ver, continuamos. No. Acá, propuesta de los niños a partir de la exploración y el juego, instalación. Miren, por ejemplo, acá. Esta los llevan al campo, al parque, y miren cómo empiezan a crear con lo que encuentran, ¿no? Estas son cortezas secas de tronco, dependiendo del lugar, ¿no? Y estas hojitas que vemos en nuestros parques, de estos árboles que siempre hay en los parques, acá han usado cajitas, botellitas, pero los han trabajado en un parque también, ¿no? Entonces ha ido con todo el material, posiblemente sea una experiencia artística o un tipo de salida al campo llevando todos estos materiales, pero uno puede llevar a los niños al campo no solamente para que vean los animales y la naturaleza, sino para que en la naturaleza puedan encontrar otra forma de inspiración para expresarse, ¿no? Como es esto. Perdón. Como es esto de aquí, donde es otra forma de expresión.
De repente lo que vieron en la naturaleza los ha llevado a hacer esto de aquí, y posiblemente que aquí hasta pintaron las botellitas, las cositas, porque estos colores parecen los colores de las hojas de otoño, ¿no? Los hallazgos que hacen los niños, lo que encuentran, los bichos, ¿no? Y acá vemos justamente sus bichos que pueden ser que han armado sus hormigas gigantes con lo que ellos tienen, ¿no? La expresión artística. En la expresión artística tiene diferentes lenguajes, ¿no? El lenguaje plástico, el lenguaje musical, el lenguaje psicomotriz y el lenguaje literario, ¿no? Y este es el lenguaje psicomotriz, por ejemplo, los espacios limitados y tener la psicomotricidad 2 veces al mes es limitar esta expresión, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje plástico? Todo lo que trabajo con plásticos. A ver, ¿qué entienden ustedes como lenguaje plástico? Trabajar con trabajos de reciclaje. ¿Ya? ¿Esa es una? Miss, todo lo que sea plasticidad, moldear. Así es. Así es, Lucía. Mira, todo lo que nosotros podamos utilizar, elementos diferentes, ¿no? En la creación, plástica porque se moldea. Por ejemplo, yo quiero, me he comprado, espero tener el tiempo para poder hacerlo, me he comprado mi bastidor, ¿no? Entonces, esto no es plástico, pero el material que yo voy a utilizar para mi creación, que puede ser témperas, pueden ser óleos, que pueden ser acrílicos, que puede ser pasta mural, y todo eso lo hace, es lo que se mueve, eso es lo plástico. Entonces es la creación. Cuando tú le das una masa o una bola de arcilla al niño y él empieza a amasarla y a formar sus cositas o las plastilinas, es plástico, ¿no? Porque lo va a formar. Entonces todo lo que el niño pueda hacer en donde va necesariamente a utilizar sus manos, porque se va a pintar, si va a moldear, si va a armar cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere el arte plástico, ¿no? Entonces, lo musical, eso lo entendemos perfectamente todos, lo psicomotriz, ¿no? Porque el niño crea movimientos, crea formas de presentación, representación de lo que siente, de lo que vive a través de sus movimientos también, ¿no? Si le cantas un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Y tú vas a ver que no todos van a hacer esa representación de caminar como el gusanito. Algunos se tirarán al piso y empezarán a moverse así. Otros se agacharán y pondrán sus manitos así. No todos van a representar, o de repente empiezan a mover las manitos de esta forma, o el brazo como el gusanito, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de representar o de presentar el movimiento, ¿no? Caminando como el gorila, o de repente una música, ¿no? ¿Y qué cosa le hace sentir la música? A ver, tú le dices, cierra los ojos y escucha la música y muévete, ¿no? Y cuando tú le dices eso de cierra los ojos y muévete al ritmo de la música, va a ser muy diferente que cuando ellos están con los ojos abiertos moviéndose. Porque cuando cierran los ojos aíslan de todo y como que escuchan la música y vas a ver de repente al niño, ¿no? Así algo como el baile de Michael Jackson de Thriller, ¿no? Que empieza y después todo. Por ejemplo, Michael Jackson, desde muy pequeño estuvo expuesto al arte, ¿no? Al canto, al baile, y él aprendió a expresarse, por eso que sus bailes eran originales, sus coreografías también, ¿no? Que aún las recordamos y las vemos, ¿no? Sus presentaciones. Y entonces el niño se puede expresar con su cuerpo, ¿no? Y con su cuerpo nos puede decir muchas cosas. Y en lo literario, donde vamos a encontrar las poesías, los cuentos, el teatro, los títeres, rimas, todo lo que está relacionado con la literatura infantil. A ver, acá tenemos una actividad. Dice, realiza una reflexión personal a partir de las preguntas que se te mencionan en la lectura principal. Y vamos a hacer este análisis con esta lectura que tenemos acá en la plataforma.
A ver, ¿dónde está la lectura? Voy a actualizar mi plataforma. Ahora sí. Acá está. Tienen esta lectura principal. No es larga, es una lectura corta. Que dice antropóloga. El nombre es La libre expresión del niño a través del arte. Es Marisa Díaz, antropóloga y educadora, fundadora de la Dirección Centro de Expresión Artístico Mafalda, profesora del Departamento de Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana y asesora pedagógica de empresas Bases Sólidas. Y acá dice Julia Cameron en el 2002, nosotros somos creaciones. Por tanto, estamos destinados a continuar la creatividad siendo creativos. Negarse a ser creativo implica obstinación y se opone a nuestra genuina naturaleza, ¿no? Para los que somos cristianos, tenemos la concepción de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este es a los que somos creaciones. Hay otras posturas respetables en ese sentido, pero acá el enunciado justo menciona eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si nosotros somos imagen y semejanza del creador, también somos creadores. Por eso que tenemos esa posibilidad de crear, ¿no? Y no hacerlo eso es una obstinación. Y ustedes se van a dar cuenta, por más simple que pueda parecer la creación de alguien, es creación. Y no la podemos juzgar por eso, ¿no? Sino tenemos que valorarla. Es el producto de lo que ha imaginado, de su experiencia, de su vivencia, de lo que ha querido transmitir, de lo que ha querido decir, ¿no? Entonces, la creación del niño es valorada, ¿no? La creación de cualquier persona se tiene que valorar. Y el arte, bueno, definitivamente que va a haber arte que va a ser un poco más comercial que otro, más lucrativo que otro, de repente haya más talentos en unos que en otros, pero eso no significa que no podamos hacer el arte o que no podamos expresarnos a través de él. Y nosotros tenemos que brindarle esa oportunidad a nuestros niños para que ellos se descubran, para que descubran cuál es esta expresión artística con la que ellos se pueden expresar, con la que ellos pueden decir, donde ellos pueden ser los más sinceros posible, los más transparentemente posible, porque finalmente eso es lo que va a llamar la atención de tu arte. Porque tu arte comunica. Posiblemente la diferencia entre los artistas reconocidos sea que ellos encontraron y utilizaron ese arte como una forma de expresar sus pensamientos y sus emociones, no como una forma de que voy a hacer un cuadro para después venderlo, ¿no? Sino esa no era la motivación. Claro que es algo que después lograron hacer, ¿no? Pero la motivación era expresarse. Es, por ejemplo, cuando uno escucha las canciones, que también es arte, los que escriben las canciones, ¿no? ¿Qué motivó al autor escribir esa canción? Y a veces son situaciones totalmente diferentes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención este artista, no sé si ustedes lo recordarán, un español que canta esta canción, Mirándote a los ojos, juraría. José Luis Perales, ¿lo conocen? ¿Lo han escuchado? Sí, Miss. Sí, Miss. Esa Miss. ¿Cómo canción es en él? Creo que es la canción. Exacto, esa canción, tú piensas cuando la escuchas que es un hombre que está cantándole a la novia, a la esposa, a su pareja, que se está yendo, ¿no? A vivir con otra persona y lo está dejando. Y sin embargo, esa canción se la cantaba a su hija. Él le cantaba esa canción a su hija, que se enamoró y decidió casarse o irse a vivir con una persona, o sea, hacer una pareja, ¿no? Entonces, porque yo cuando pensaba al comienzo que él le cantaba a una pareja, y yo todavía le decía, llévate el abrigo por si llueve, ¿no? Que seguro él estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, te queda bien ese vestido gris, sonríe, que no sospeche que has llorado y tantas cosas, ¿no? Y decía, este hombre es un santo, ¿no? Porque un hombre despechado no diría todas esas cosas. Y ya después entendí por qué era. Era porque él cantaba, esa canción la dedicó a su hija. Claro que él vendió la canción y la cantó y cada cual la entendió a la forma que quiso entenderla, ¿no? Pero en una entrevista eso fue lo que él mencionó y me llamó mucho la atención, ¿no? Pero esa canción era sincera. Era una canción sincera,
¿no? Donde él expresaba lo que él sentía en ese momento, no en el contexto que nosotros nos imaginábamos, pero era una canción sincera, entonces tú escuchabas la canción. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad o no de escucharla, pero yo la escuchaba y escuchaba la letra, y es tanto que me acuerdo, ¿no? Y escuchaba la letra, todo lo que decía, ¿no? Y al final, ¿y cómo es él? Y esa relación de un papá con una hija, ¿no? Cuando hay una relación de padre e hija, el papá, pues obviamente va a sentirse celoso de que la hija se vaya, porque para los papás las hijas siempre van a ser sus niñas. Yo sigo siendo la niña de mi papá y tengo 53 años, ¿no? Entonces es imposible el que los papás vean diferente. Entonces él como papá cantó esa canción. Y esa canción vendió, ¿no? Se hizo muy conocida, muy popular, muy famosa. ¿Por qué? Porque llegaba al corazón de las personas. El arte, cuando nosotros logramos comunicarnos a través del arte, llega al corazón de las personas, ¿no? Y tú puedes ver una mancha de pintura ahí, pero sin embargo esa mancha te gusta y esa mancha te atrae, ¿no? Porque esa mancha está representando algo, de repente no lo logras descifrar, pero sin embargo ahí hay un mensaje, ahí hay una expresión. Y eso es lo que valora el arte. Acuérdense que el arte es un lenguaje y es de la libertad de expresión que tiene el niño a través del arte, la libertad que tiene de poder manifestarse con él. Entonces, tenemos esta lectura aquí en la plataforma. No es muy larga, como les digo, ¿no? La creatividad y lo humano. Yo les había puesto esta tarea para que sea de forma individual, aunque sí tenemos tiempo, porque pensé que no nos iba a alcanzar el tiempo. Son 6:46. 6, 7. Lo podemos trabajar, porque esto sí es individual, pero las puedo organizar por grupos para que estén, para que puedan conversar e interactuar, ¿no? Porque siempre es importante poder hablar y de repente por ahí te salen ideas y podamos trabajar esto. Yo creo, a ver, si son 6:40, pues casi las 7, hasta las 7:30, ¿ya? Hasta las 7:30 lo vamos trabajando y de ahí regresamos al aula principal para compartirlos y poder terminar a las 8:15. ¿Ya? Y entonces así vamos a ir preguntando de manera aleatoria a algunas de ustedes, porque no creo que a todos podamos participar hasta y que no nos agarre el fin de la hora de clase. Entonces los voy a organizar en sus grupos. Aprovechen en trabajarlo. A ver, la tarea es individual. Las estoy organizando en sus grupos para que puedan interactuar, pero no es tarea grupal, ¿ya? Está el nombre de cada una. Eso significa que no van a ser iguales, ¿no? Dime, María Mercedes. Ya, Miss, entonces lo vamos a hacer esto en un Word o en... Sí, puedes hacerlo en un Word o sí, en un Word, o si prefieres en un PPT, hazlo en PPT, no tengo inconveniente. Ten la libertad ahí de escoger en qué material o en qué presentación lo haces. ya, entonces individual, ya, Miss, gracias. Miss, ¿ese trabajo se va a subir al aula virtual o se va a presentar ahorita? Todo trabajo se sube al aula virtual, ¿ya? Entonces, ya, Miss. Sí, no hay problema. Ahí les estoy enviando para que puedan avanzar con la lectura. Miss, disculpe, Dime. tenemos que sacar una idea principal. ¿Qué es lo que...? Mira, acá dice, es una reflexión personal a partir de las preguntas que se menciona en la lectura principal. Yo les había puesto a hacer un organizador, pero creo que el de la reflexión está mejor. Se los voy a poner bien en el aula virtual. Ya, Miss, una reflexión de todo lo que Sí, está... exacto, de lo leído. Entonces, una reflexión siempre va a ser algo personal, ¿no? Pero lo puedes discutir, puedes conversarlo. Y de todas maneras, en esas interacciones, aclarar algunas cosas y de ahí sacar tu propia idea. Ok, Miss, gracias. Miss, disculpe. Buenas noches, Miss. ¿Hasta qué hora es para presentar? Disculpe. 7:30. Así que aprovechen ya el tiempo.
Buenas noches. Hola, ¿Hasta qué hora es para presentar el trabajo individual? 7:30. Lo que pasa es que yo estoy teniendo, como estoy con mi celular, estoy teniendo problemas con el internet. No sé si Ya, hija, puede. avánzalo nomás. Avánzalo. No, si tienes problemas me vas a avisar, pero ahorita puedes ir avanzándolo, porque Ay, lo que gracias. puedes hacer es trabajarlo en tu Word y después ya lo subes al aula virtual. Pero eso, ve avanzando. Ya, gracias. Muy buenas noches, ¿qué tal? Escucho. No puedo entrar a mi grupo, me sale que me ha sido asignado a un grupo, a la sala 2, pero yo no soy de la sala 2. No, yo no he asignado a nadie. Ya me Es sale, libre para que tú puedas entrar. Tú eres, ¿en cuál es tu grupo? De Siré, ¿no? Sí, deciré. ¿Cuál es tu grupo? 3. Ya, a ver dónde está. Disculpe, ¿me puede direccionar al grupo 2 porque me está direccionando a otro grupo, por favor? Ya. Mi Ah, grupo es 2. ujú. Creo que yo no he puesto. Estoy entrando a otro grupo, disculpe, buenas noches. Sí, ¿saben qué? Las voy a volver a sacar de aquí de los grupos y lo voy a tener que volver a armar. Creo que no he puesto en forma que ustedes puedan entrar. He puesto creo mal. Voy a solucionar esto, ¿ya? Ahorita regresan todas porque no debería de ser así. Ahí les voy a dar unos minutos más. A ver, 30 segundos más o menos para que regresen todas y ahí voy a volver a asignar. Mis, disculpe, ¿de la lectura se sacan ideas principales? Vas a hacer una reflexión personal a partir de todas estas preguntas que vas a encontrar en la lectura. Hay como subtítulos y de todo eso una reflexión personal. Okay. Un ratito más. Es como que un breve comentario a lo que hemos entendido. Más que un comentario, es una reflexión. Comentario es algo más simple, reflexión es algo más profundo. ¿Ya? Ahí ten presente eso. Les vuelvo a armar los grupos porque acá, a ver, como ya están regresando. Miss, Sí, una consulta. ¿Los grupos son los que tenemos siempre o sí, cómo lo lo que armamos? pasa es que parece que lo armé mal. Les estoy haciendo regresar para poderlo corregir. Gracias, Miss. Sí. Me olvidé pinchar el que ustedes puedan entrar libremente. Ahí estoy esperando los segundos. Les voy a dar 5 minutos más para que recuperar este tiempo. A ver, segundos. Mi grupo es, perdón, grupo 2. Karim, lo que pasa es de que armé mal los grupos. Espera un ratito, los estoy regresando a todos. Ya, Miss, gracias. Ya, para volver a crear. Listo. Había puesto asignar automáticamente en lugar de permitir que los participantes seleccionen. Ya está, ahora sí. Ahora sí van a. Les estoy dando 5 minutos más, ¿ya? Entonces, 7:35. Y ahora sí pueden entrar libremente. Igual, quien no pueda me avisa. Ya está, ya están entrando los grupos.
Ya está, voy a tomar en cuenta las chicas que me han enviado mensajes de que tienen problemas con internet. Disculpe, ¿me puede enviar al grupo 4, por favor? Ah, claro. Ay. No es el grupo 4, sí, ya. Gracias, Miss. De nada. Guayanay, creo que ella tiene problemas con internet. Vayan entrando, chicas, o vayan leyendo, porque no hay mucho tiempo. Camila, Gabriela, traten de entrar a sus grupos. Sí, Miss, un momento, sino que estoy por llegar a mi casa recién. Ya, ten cuidado, guarda tu celular. No te expongas.
Ya está, a ver, vamos a esperar que terminen de entrar todos. ¿No vi a Yuriko en la clase? ¿Estuvo? Brigitte Paupico. Y Alejandra Ramos. Ya está. Después sí tengo Mari Carmen, Mónica, Tiffany y Nayeli. Han tenido problemas de internet, de conexión. Parece que tiene sus tiempos de fallar la conectividad. Felizmente nos falta poco, ¿no? Yo pienso que el próximo año ya estaremos presencial. Ya no vamos a tener que sufrir por el internet. Bien, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué opinión tienen sobre lo que hemos leído? Un mensaje. Bueno, a ver, voy a preguntarles así de manera aleatoria. A ver, Juliana, ¿qué nos puedes comentar de la lectura? ¿Qué te ha hecho reflexionar?
Miss, yo aún no lo culmino, tengo las ideas así por partes, lo estoy todavía tratando de realizar. O de repente las ideas ya no, si las puedes compartir. Acá está su compañera, pero solamente veo, May, no veo tu nombre. Aquí ha compartido en el chat, dice tema, la libre expresión del niño a través del arte, reflexión. Las docentes estamos llamadas a conocer, reconocer y manejar el área del arte como un espacio de expresión libre, usando la herramienta del juego y agenciándonos de recursos creativos que convoquen la curiosidad, el interés y la predisposición del niño por explorar esa área, desarrollando en los niños su creatividad e innovación de los casos de la vida cotidiana. Bueno, buena reflexión, María Ubelina. Gracias, Miss, gracias. Y eso es cierto, ¿no? Que tenemos que propiciar todo lo que está relacionado con el niño, todos los aprendizajes o todas las expresiones artísticas, siempre tiene que verse como un juego, ¿no? O sea, que el niño pueda divertirse, disfrutar ese espacio, esa oportunidad y jugar, ¿no? El arte es la expresión que tiene el niño, pero se expresa con las diferentes manifestaciones, pero lo disfruta, ¿no? Es algo que va a disfrutar. ¿Se acuerdan que en la primera parte del ciclo vimos, ¿no? Cómo trabajan las diferentes hormonas dentro del cerebro del niño cuando juega, ¿no? Cómo estas van a ir activando ciertas condiciones que favorecen el aprendizaje y el niño cuando juega va aprendiendo. Jugar no es perder el tiempo. Entonces juega con el arte, juega con la música, juega con la plasticidad, juega con la literatura, ¿no? Porque escuchar un cuento es jugar, no es creer que eres la Caperucita o que eres el lobo y divertirte y de repente transformar y si el lobo fuera, y si la Caperucita fuera el lobo y el lobo fuera la Caperucita, es jugar, ¿no? Entonces, y ahí en ese juego el niño va despertando, desarrollando esa creatividad que tiene. A ver, Ana Guayanay, ¿tú qué de la lectura, qué has podido reflexionar? Ana. Entonces, a ver, Luisa Abanto. Buenas noches. Buenas noches. A ver, estaba todavía terminándolo, pero lo voy a mostrar. No, comenta lo que, sí. Ah, ¿lo comento? Sí. ¿Lo comento, Miss? Bueno, sí, sí, porque tiene tiempo para subirlo. Ya. Bueno, Miss, yo puse que todos somos capaces, bueno, a través de esta lectura puedo reflexionar que todos somos capaces de crear, ¿no? Crear está en nuestra esencia, en nuestra naturaleza humana, como usted nos decía, ¿no? Y a través de ella nosotros nos desarrollamos. La creatividad, esta se da de una manera espontánea, expresando todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, a través de todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros podemos expresarnos y podemos crear, ¿no? Lo importante que es crear. Es por ello que cuando somos niños, nos debemos expresar, somos espontáneos y nos expresamos de una manera singular, ¿no? Que nos distinguimos. Los niños tienen una particularidad de expresarse, ¿no? Cada uno se distingue del otro. Asimismo, ¿no? Bueno, esta lectura nos decía, ¿no? Que la socialización, a veces ya las interrelación hace que se presenten diversas situaciones, dificultades, ¿no? ¿Qué hace que el niño a veces sienta que no puede expresarse, ¿no? Porque a veces se le etiqueta con algunos adjetivos negativos que no están bien, ¿no? Como eso que lo que has hecho está feo, ¿no? Y eso se escucha, ¿no? Siempre se escucha a veces, los niñitos a veces, eso lo que has hecho está feo, el mío está más bonito. Y ese comentario, ¿no? A veces puede hacer que el niño se vuelva tímido y no quiera expresarse con espontaneidad, ¿no? Se dice a veces que el arte es solo para artistas. Sin embargo, está lejos de la realidad, ¿no? Todos somos y podemos ser grandes creadores. Y esta es la parte que me gusta mucho, Miss, a cualquier etapa de nuestra vida.
En cualquier etapa Ajá. de nuestra vida podemos ser grandes creadores, ¿no? Y tenemos el arte en las manos y podemos expresarlo de muchas maneras. Para poder lograrlo debemos dejar, esta frasecita misma, para poder lograrlo debemos dejar que los niños se expresen, exploren y desarrollen su imaginación sin ningún tipo de limitación. Y esta frasecita que estaba en la lectura la copié en mi trabajo, que dice: la experiencia nos permite sustentar que en la primera infancia se puede lograr un desarrollo integral. Quiere decir, Miss, que si nosotros dejamos que los niños se expresen libremente, pues vamos a dejar que sean adultos felices y creadores, ¿no? Espontáneos, y sobre todo desarrollen esta gran imaginación que ellos tienen. Eso es todo, Miss. Gracias. Muy bien, gracias. Stephanie, tú tenías tu manito levantada. Sí, Miss, de lo que pude rescatar sobre la lectura era de que las maestras pueden crear un ambiente creativo para los niños, ya que a los niños el arte y la creatividad se les da de una manera espontánea y ellos a la misma vez exploran y descubren su entorno, lo cual también el arte les ayuda a desarrollar su lenguaje, imaginación, como otros tipos de... ¿cómo se dice? Eso no lo apunté, pero les ayudaba en las otras materias también, como era la parte de ciencias, en la parte de matemática y comunicación. Ahí nos da a entender la importancia, es que los niños se expresen libremente y no ponerle límites, ¿no? Muy bien. Mira, lo que ustedes están comentando me hizo recordar algo. Justamente estaba revisando yo tengo me he suscrito a un grupo en Facebook de Reggio Emilia y otro de Montessori. Y entonces ahí manda algunos tips, cositas, ¿no? Y en la zona Norteamérica, Europa, ellos están entrando ya al otoño y nosotros estamos entrando a la primavera, ¿no? Entonces, al entrar ellos al otoño, aprovechan lo que en su entorno está. Y mira que algo que me llamó mucho la atención es que justamente recolectan las hojas, no tan secas que se deshacen, sino cuando están en ese proceso de cambiar de color. Y entonces tú ves marrones, naranjas fuertes, naranjas un poco claros, marrones oscuros, el verde, ese verde tipo musgo o verde militar, que ya no es el verde encendido de las hojas del verano, ¿no? De la primavera. Y con eso, ellos van haciendo les dan esos materiales a los niños y los niños empiezan a hacer diferentes cosas con eso. Y están hablando del otoño, ¿no? Entonces traen palitos, hojitas, todo, y empiezan a hacer toda una presentación del otoño utilizando ese material. Entonces, a veces nosotros creemos que solamente con el material estructurado los niños pueden desarrollar el arte o la creatividad. Y en realidad ese arte y creatividad va a depender de también qué situaciones estemos proporcionando a nuestros niños para que ellos puedan utilizar lo que tienen, ¿no? Entonces, podemos pedírselo a los papás, podemos llevarlo nosotros, podemos decirle a los niños que ellos vayan recolectando cuando van en el camino. Ahora, en la virtualidad, de repente decirle que busquen en su jardín, si es lo que tienen, en su macetita, ¿no? Y entonces utilizar esos elementos de la naturaleza para crear también. Porque a veces le mandamos arte, le mandas un PDF, una hoja escaneada, y ya, píntalo como tú quieras, pero todos hacen lo mismo, ¿no? Sí, Entonces, esa parte, discúlpeme, me gustó en la lectura, porque las maestras no debemos ser modelo de la creación del niño, al contrario, el niño tiene que ser espontáneo y libre de su creación, ¿no? Generalmente las maestras tenemos el error de, como usted lo dijo, ¿no? Presentar un trabajo y que todos lo hagan de la misma manera, ¿no? Y no permitimos que el niño pueda expresarse, cuando creo que se deberían permitir o dar diferentes materiales para que el niño pueda construir su aprendizaje a través de su propia creación, ¿no? Así es, ¿no? Y por ejemplo, en estos métodos que les mencionaba al comienzo, por ejemplo, Montessori propone, por ejemplo, si les da material para armar maderitas, bloques, no tienen color, es color madera, ¿no? Bloques, no de repente con una medida
convencional, no necesariamente así, ¿no? Pero son bloques de madera, entonces le da la libertad al niño de hacer diferentes construcciones, ¿no? Y que no sean encasilladas por el color, porque de repente empieza a usar solamente los del color que a ellos les gustan, y entonces se pierde la oportunidad de usar todo el material. O puede decir, estos de color celeste son de los niños, los rosados son de las niñas, entonces no hay ninguna cosa que pueda limitar ahí esa expresión del niño al usar el color de la madera, pues, ¿no? Del bloque. Después, lo de Reggio Emilia era justamente esto de las hojas, ¿no? Cómo hacían diferentes trabajos los niños con las hojas y hacían animalitos, hacían su propio bosque, los árboles, usando las hojas, ¿no? Y es más, no solamente la hoja como está, inclusive las cortaban, para que no usaban la hoja como hoja para hacer una hoja, sino como el color que la hoja tiene para representar, utilizarlo en diferentes cosas, ¿no? Hasta para hacer el vestido de la muñequita, de la niñita que estaba de repente dibujada, cortaban la hojita y después le ponían la cabecita, los bracitos, las piernitas, ¿no? Y entonces ya era una niña con un vestido de hoja. Y realmente eso va a manifestarse dependiendo del tipo de estímulos que les demos, de las oportunidades que les proporcionemos para que eso ocurra, ¿no? Y sin que, ya apúrense, ya va a acabar la hora, ¿no? Entonces, ver cómo podemos de alguna manera crear este escenario, porque eso es lo que vamos a hacer, es crear un escenario donde los artistas son nuestros niños y ellos van a actuar ahí. Cómo podemos manejar los tiempos para no presionarlos, porque definitivamente a veces tenemos tiempos, porque justo después de la segunda hora le toca a la profesora de inglés, o viene el profesor de psicomotricidad, y tú no puedes cambiar eso, porque es algo que el niño también tiene ese derecho de recibir esa clase. Entonces, ¿cómo unir? ¿Cómo puedo hacer para que el profesor de psicomotricidad, la profesora de inglés también entren en este proceso creativo que ya se elaboró? Entonces sería de repente coordinar con ellos, ¿no? Estamos en este proceso creativo, se ha creado toda esta situación de aprendizaje para favorecer estas oportunidades de los niños. Entonces, a ti que te toca el inglés, quiero que entres y también utilices, ¿no? Estos materiales, o utilices este espacio que se ha creado para trabajar tu curso, ¿no? Entonces los niños empiezan a utilizar el inglés o el tema específico que la profesora había propuesto con los mismos materiales dentro de la misma situación de aprendizaje que se había creado. Y de repente ahí, inclusive este profesor de psicomotricidad o la profesora de psicomotricidad con los movimientos donde los niños puedan, de repente, ¿no? En el otoño hace más frío, hay más aire, las hojas se caen, ¿cómo lo puedes expresar con tu cuerpo? Y entonces los niños pueden expresar con el cuerpo lo que es el otoño, ¿no? Y observar esas expresiones. Entonces, cuando todos los docentes que están involucrados dentro del grupo de niños se ponen de acuerdo, pues pueden salir cosas muy ricas y muy interesantes que favorezcan al niño y no se sienta eso, ya te toca el inglés, tienes que terminar, ¿no? Sino que la clase de inglés se adapta a lo que está haciendo el niño, ese proceso creativo del niño, a lo que el niño está aprendiendo, y aprenda el inglés con esa misma situación. Lo que decías, Lucía, justamente de que el arte se puede desarrollar en cualquier edad, es muy cierto. Yo tenía una tía, ya ella falleció hace muchos años. Esa tía quedó viuda, ¿no? Y se volvió a casar, ¿no? Se volvió a casar, se fue a vivir a Italia. Y en Italia se volvió pintora. Ella, en todos los años que había vivido acá, cuando vivía con su primer esposo, con sus hijos, nunca había hecho nada artístico. Pero en Italia sí, porque de repente le tocó vivir en esas zonas de Italia donde están los pintores, hay plazas donde están los pintores pintando libremente, hay mucha libertad para el arte, ¿no? Que de repente acá no lo experimentó y descubrió que ella también era pintora, y es más, hasta vendía cuadros, ¿no? Entonces, se dan cuenta que muchas veces nosotros no hemos desarrollado un arte, pensamos que no tenemos alguna cualidad, y no es eso, sino que no hemos tenido la oportunidad de descubrirlo, porque no se dieron las condiciones.
Y como maestras del nivel inicial debemos de explorar esas condiciones. Explore, ¿no? Recuerden que el artista que comunica es el que va a manifestar sus emociones, sus pensamientos, o sea, comunica con el arte, que puede hacer una canción, que puede hacer en el teatro, ¿no? Porque hay artistas que uno dice, este es un artista que les llaman, tienen un nombre especial estos artistas dramáticos, ¿no? ¿Por qué son artistas dramáticos, no? Porque expresan, entonces ellos se pueden desenvolver en cualquier tipo de teatro, ¿no? Cómico, de repente, no solamente hacer obras de Shakespeare, ¿no? Con el arte dramático que por ahí se relaciona. Claro, multifacético, porque se forma en ese arte, en el arte dramático, sí, multifacético, ¿no? Entonces se desarrollan en esa posibilidad, en esa facultad de expresarse, ¿no? Y expresan con rostro, cuerpo, ¿no? Y sus emociones, y entonces ellos aprenden a expresarse. Entonces ellos se desenvuelven en cualquiera de las áreas de la representación que pueden existir, porque han desarrollado esa posibilidad. Igual los plásticos o los músicos, ¿no? Pero el asunto es poder expresarse, poderse expresar. Yo cuando era en los primeros años de experiencia como docente, tenía una niña de 5 años que ella era yo siempre decía era un sol, ¿no? Ella brillaba por todos lados, era totalmente extrovertida, graciosa, inquieta, pero lo que más recuerdo eran sus dibujos, los detalles que tenía. Ella te contaba toda la historia en sus dibujos. Era como cuando ves este arte ayacuchano que se abren las casitas y están todos los personajes y toda la historia ahí contada, como un retablo. Ajá. Ella dibujaba como un retablo, ¿no? Y entonces tú te quedabas, yo me quedaba mirando sus dibujos y eran detallitos chiquititos, cositas, y tú veías toda la hoja llena de personajes, de cosas, ¿no? Entonces yo le preguntaba, Damaris, ¿y acá? A ver, cuéntame tu dibujo. Y ahí me contaba, mira, acá esto de acá fue esto y otro, y todo tenía relación, todo tenía una consecuencia, o sea, estaba concatenado, estaba relacionado. O sea, a simple vista, de repente tú veías un montón de dibujitos, pero todo tenía una razón y sí eran atractivos sus dibujos, ella comunicaba a través de sus dibujos, muchos detalles, chiquititos sus dibujitos, pero bonitos, ¿no? No eran perfectos, pero sin embargo eran atractivos porque ella comunicaba a través de sus dibujos, ¿no? La verdad es que no sé si ella es artista o no lo es, no, ya perdí todo conocimiento de ella, ¿no? Pero yo hasta ahora lo recuerdo, ¿no? Como esa facilidad que tenía ella de expresarse a través de los dibujos. Y así cuantos de nuestros niños también, ¿no? Cuando les damos la oportunidad en un ambiente libre, donde ellos se sientan libres, no se sientan presionados, no se sientan exigidos, pueden desarrollar precisamente esa facilidad de expresarse, ¿no? Esa posibilidad de expresarse. El sentirse relajados, el tener no una presión, ¿no? Sino que ellos pueden jugar, ¿no? Entonces todo lo condiciona, no solamente su cuerpo, su mente, sino el ambiente, para que el niño en libertad pueda expresarse. A ver, vamos a ver, está Brigitte Captcha, ¿qué opinión tienes tú? ¿No está Brigitte? Sí. A ver, Marisol, ¿llegó a entrar? Creo que no. A ver, entonces vamos a ver otra pregunta. A Marina Meléndez. Sí, buenas noches. Buenas noches.
Bueno, me dice, conforme he ido leyendo la lectura, en que es la creatividad y lo humano, bueno, nos dice que los niños desde que están en el vientre de mamá, cuando la mamá canta, ¿no? Los arrulla, todos ellos van escuchando, desde que nacen también, ¿no? Y es que nos dice que desde ahí, aparte de ellos, su creatividad, ¿no? Porque ya van ellos relacionándose con ellos y a través ya de la educación que nosotros como maestras ya les podemos brindar, ellos van desarrollando más y más lo que es su creatividad, ¿no? En lo que es la expresión artística también nos dice que ellos, bueno, en tiempos de antigüedad dice que ellos, las personas ya adultas lo estudiaban, ¿no? Pero ahora no hay, bueno, por medio de estudios que ya han estudiado todo ello, los niños desde la educación y ellos ya aprenden a ser artistas, ¿no? O sea, ya desde su juego, el juego libre que ellos tienen ya dentro de las aulas, todo ello, ellos ya van tratando de expresar su expresión artística, ¿no? Ya sea en los juegos, conforme la maestra también va dándoles, como dice, la confianza y la seguridad para que ellos puedan también expresar esto, ¿no? Que es que ellos puedan ser, para que a través del juego ellos puedan resolver también sus problemas, ¿no? Dice, de su vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que se puede entender de la lectura. Ya, entonces miren, aquí hay un punto en común, ¿no? Que es justamente, somos nosotras, ¿no? Nosotras podemos favorecer esa libertad en nuestros niños para crear, o nosotras podemos limitar esa posibilidad de crear en nuestros niños. Entonces, quienes tienen que cambiar no son los niños, sino de repente somos nosotros, en nuestros prejuicios, nuestras experiencias, como al comienzo hablábamos, ¿no? ¿Qué situaciones son las que de alguna manera dificultan que esto se pueda dar? Y habían ideas, ¿no? Como por ejemplo que los papás no quieren que se ensucien, que en el colegio no quieren que ensucien las mesas o que manchen las paredes, no trabajen con témperas porque los niños ensucian todo con sus manos. También en la virtualidad veíamos que los papás son los que dicen haz así, y no los dejan a los niños hacer conforme ellos quieran, no les dan esa libertad. También cuando tienen la presión de, tú como docente, tienes la presión de terminar el libro, porque ya se acerca fin de año, tenemos que avanzar y terminar, y empiezan a trabajar para terminar el libro y justificar el pago de ese libro porque se ha invertido mucho dinero, y ya el niño no se divierte, no disfruta, no tiene libertad, ¿no? Y tiene que hacer y hacer y hacer. Después los ambientes limitados que no permiten la facilidad de movimiento de los niños, que no se pueden expresar corporalmente, no pueden saltar, correr, arrodillarse, hacer un volantín, porque el espacio es muy reducido y es peligroso, entonces están limitados, ¿no? Entonces todas estas cosas de repente no son nuestra culpa, porque nosotros vamos a trabajar a un CI, pero ¿cuánto consideramos o cuánto explicamos a las autoridades sobre esto? ¿O cuánto hablamos con los padres sobre precisamente esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que cambiar nuestro punto de vista, tenemos que capacitar a los padres de familia, tenemos que conversar con nuestras autoridades y explicarles con razones científicas por qué es necesario que el niño trabaje en libertad, por qué es necesario que el niño tenga este espacio de creación, por qué es importante este juego-trabajo, qué cosa está logrando nuestro niño a través de estas actividades que se plantean o se proponen en juego-trabajo. Y eso va a depender mucho de cuán convencidas estemos nosotros de su importancia para poder defenderlo, ¿no? O para poder crear una situación en la que el niño tenga la oportunidad de poder expresarse con cualquiera de las expresiones artísticas, ¿no? Que sean plásticas, música, literaria, de movimiento, ¿no? De expresión corporal, cualquiera de ellas. Y tenemos que
darle las diferentes oportunidades porque todas estas son manifestaciones donde ellos pueden desarrollar su creatividad. Y tenemos que proporcionarle esa oportunidad a ellos, ¿no? Entonces, que no solamente limitarnos a una de ellas. De repente, bueno, como no tengo espacio, me voy a dedicar solamente a lo que es pintura, ¿no? Sino que tengan diferentes oportunidades, ¿no? Que puedan participar de otras actividades que no sean solamente las mismas. Los sectores es un buen momento en el que los niños pueden utilizarnos, porque habrá niños que quieren estar en construcción, otros que quieren estar en la zona de arte, otros que quieren estar en las ciencias, y en ese sector de ciencias donde tú puedes tener las hojitas, los palitos, de repente las piedritas, cosas que encuentres en la naturaleza que te llamen la atención, ¿no? Y tenerlas ahí para que los niños las puedan utilizar y ponerlos en un material donde los niños las puedan apreciar, las puedan ver, ¿no? Las lupas, de repente pinzas, frascos, donde puedan ponerlas, puedan observarlos, si son bichos. Entonces, todo eso se va implementando, se va aumentando, porque eso no es que tú apareces con tus sectores todos llenos de las... Sería bonito, ¿no? Pero la idea es que ellos también puedan participar en esa implementación, que de a poco puedan ir viendo estos materiales que se van implementando para que no se abrumen al ver todos, ¿no? Sino que puedan ir viendo cómo estos se van integrando y cómo los pueden ir utilizando dentro de su creación también. ¿Hay alguna otra observación o algún otro comentario que quieran hacer? Miss, una consulta. Dime. Yo pienso, no sé si estoy en lo correcto, que todo trabajo en diferentes áreas, que tenga la laboriosidad, que tenga afectividad y que tenga motivación, ya de por sí ya es un producto artístico, así sea en cualquier área, matemática, comunicación, psicomotricidad. ¿Por qué? Porque va enlazado tanto la laboriosidad con la afectividad y con la motivación que tiene el niño para desarrollarla. Igual nosotras, ¿no? Sí, exacto. Sí, continúa, te interrumpí. Sí, no, esa laboriosidad, ese cariño, ese apego a ese trabajo que está desarrollando en diferentes áreas, incluso en nuestra labor docente, ya viene a ser una expresión artística, porque lo que estamos dando a entender es que queremos que el niño aprenda y estamos dándole todo aquel cariño que tenemos para que se dé ese logro, ¿no? Claro, y además que crear una situación de aprendizaje es arte, porque estás creando una situación, ¿no? Donde estás pensando en los niños, que ellos van a interactuar, actuar. O sea, cuando tú empiezas a diseñar tus sectores, estás usando tu creación, tu creatividad, porque estás pensando en estos niños que van a interactuar en estos lugares. Tú conoces a tus niños. Sabes qué cosas les van a gustar, qué cosas les van a llamar la atención, qué cosas de repente no conocen y se las pones como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, desde que empezamos a diseñar nuestras sesiones de aprendizaje, estamos creando. Cada sesión de aprendizaje es una obra de arte, es una creación. Y los niños también, cuando resuelven problemas, están poniendo en juego su creatividad para poder resolver el problema, ¿no? Su imaginación, los conocimientos, pero esos conocimientos están aplicados a una forma diferente de utilizarlos para resolver el problema que se le ha planteado. Yo les conté que a mi sobrina de 7 años le están enseñando a restar. Y la profesora, todas las restas están planteadas igual. María tenía 5 caramelos y Luchito le quitó 3. ¿Cuántos caramelos tiene? Y no quería resolverlos, y no quería resolverlos, y no quería resolverlos. Y cuando se le preguntó por qué no los quería hacer, es que yo no le quiero quitar nada, ¿no? Entonces esa era su respuesta, ¿no? Es que yo no le quiero quitar nada a María. Eso no está bien. Porque el planteamiento era quitarle los caramelos, quitarle las bolitas, quitarle las bolsitas, los juguetes, todo era quitar, ¿no? No era que regaló, no era que se le perdió, sino era que ella le estaba quitando y ella no lo quería hacer. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de esos detalles de cómo planteamos situaciones en los niños que ellos después, no es que no sepan o que no puedan. A veces el niño no responde como tú esperabas porque lo que hemos planteado está
de una forma en la que el niño no la ve bien. Una vez yo cuando enseñaba también, había hecho, justamente estábamos viendo el número antes y después y entre. Entonces yo, bien bonito, había hecho mi ficha, había hecho un bus y en la ventanita del bus había puesto un número vacío y después en la ventanita de un pasajero había puesto el 5 y al siguiente pasajero había puesto el 6. ¿Qué número está antes? El chofer. Eso es lo que me dijo la niña, el que maneja. ¿El que maneja? Sí, acá está el que maneja. Y yo no me había dado cuenta. Según yo había hecho mi ficha súper excelente, bonita y toda, pero era el lugar donde debía estar el chofer, ¿no? ¿Cómo va a ir el bus sin un chofer? ¿No? Entonces, a veces planteamos las cosas así y los niños ven las cosas de otra forma. Entonces, ahí tenemos que plantear bien nuestras propuestas, observar bien y pensar cómo pensaría mi niño, ¿no? ¿Cómo lo va a ver mi niño? Para poder entender qué es lo que le va a llamar la atención, qué materiales puedo implementar, qué cosa puedo ir haciendo en ese espacio para que el niño realmente lo disfrute y sea de creación. Entonces, tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de ver las cosas dentro del aula y planteárnoslas pensando en cada uno de mis niños. Conocer a nuestros niños es muy importante para poder justamente diseñar esas sesiones creativas de aprendizaje donde ellos tengan todas las oportunidades de aprender. Entonces, chicas, ese es nuestro trabajo. Culmínenlo. Les he dejado hasta el domingo 11 de la noche para que lo terminen de subir. Me interesa que sea una reflexión sincera, que piensen bien, de repente después de lo que hemos conversado todavía quieran replantear algo, háganlo. ¿Ya? Y entonces ya nos vemos nosotros la próxima semana. Ya las dejo para que puedan entrar y prepararse para su siguiente clase. Dime, Stephanie. Sí, Miss, ¿hasta cuándo hay chance para enviar el... Hasta el domingo 11 de la noche. Ah, ya, Miss, muchas Domingo gracias. 17, sí. Ya, chicas, entonces hasta la próxima clase. Cuídense. Hasta luego, mi. Gracias, mi. Buenas Muchas noches. gracias, mi. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, compañeras. Ya, buenas noches, gracias.